Ecos y susurros del corazón. Un espacio dedicado a reinventar el amor y las relaciones para estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando con Adriana Contreras, psicóloga y terapeuta, y Algemido Vergara, psicólogo y humanista. Hola a todos, me alegra saludarlos. Alge, bienvenido a compartir este nuevo espacio con toda nuestra audiencia en un podcast más. Hola Adri, hola a nuestra querida audiencia. Estamos nuevamente compartiendo con ustedes un podcast más alrededor del amor romántico. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Adri? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lo mencionamos en el primer podcast, y tiene que ver con la dependencia emocional. Entonces yo te propongo que hagamos un poquito como la introducción al tema, por qué lo hemos elegido, desde dónde lo vamos a abordar. Creo que sería importante empezar a mirar de dónde surge justamente esa dependencia, algunas pautas para que la audiencia pueda identificar si quizás tiene algunos rasgos de dependencia o si conoce a alguien que pueda tener estas características. Y bueno, te propongo que ese sea el tema de hoy y más bien lo agilizamos. Lo vamos agilizando porque es un tema que da para mucho y siempre queremos transmitirle a nuestra audiencia cosas concretas, cosas que les sirvan, útiles, pero también diciendo un contexto que puedan entender mejor y encontrar herramientas para sí mismos. Finalmente es lo que buscamos con estos podcasts. Claro que sí. Entonces te propongo, ya habíamos mencionado anteriormente y quedamos un poco en deuda cuando hablábamos de esos tips que les recomendábamos a ustedes para elegir a la persona inadecuada. Y uno de esos tips tenía que ver con elíjalo teniendo en cuenta que usted depende emocionalmente de alguien. Así que, ¿a qué le llamamos dependencia emocional? Y ese es un asunto relevante porque cuando nosotros estamos hablando de dependencia, estamos hablando de una relación. Siempre, independientemente de qué, sea de sustancias psicoactivas, sea de la comida, sea de personas, en todos los casos la dependencia implica relación. Por eso es tan importante para nosotros, en que estamos hablando del amor romántico, que hablemos de dependencia. Pero esa relación, ¿qué la vuelve dependencia? Esa relación se vuelve dependiente cuando la persona pierde control emocional, cuando la persona experimenta un gran malestar psicológico con solo pensar o sentir que el otro no está. Correcto. En ese momento estamos hablando de una relación basada en dependencia. Claro que sí. Y quizá me voy a adelantar en algunas cosas, pero luego las vamos a ir retomando. Solemos confundirlo mucho con el amor, ¿no? Y era algo que por eso queríamos diferenciarlo. Tiene que ver lo que tú mencionabas también, ese sufrimiento que yo empiezo a experimentar ante el simple hecho de imaginar. No es ni siquiera que sea una realidad que el otro ya no esté conmigo. Es la posibilidad de imaginar que no va a estar, lo que me causa sufrimiento, me genera angustia y una necesidad de atarme al otro, ¿no? Eso es lo que... Exactamente, y eso es lo que se dice en otros contextos del síndrome de abstinencia. Así igual que pasa con las sustancias psicoactivas, con el alcohol, con las drogas, pasa lo mismo exactamente también con la persona. Es el síndrome de abstinencia. Si no hay un estallido de respuesta, dicen los conductistas, un estallido de respuestas para tratar de obtener ese reforzador que es la persona misma. Al costo que sea, ¿no? Al costo que sea, que ya vamos a mirar, y por eso es la importancia de que trabajemos ese tema. Entonces, ya has mencionado un poco qué es lo que entendemos por dependencia. Sí. ¿Por qué lo confundimos con el amor? Porque nosotros sí le hemos apostado desde un comienzo al amor romántico, pero ¿qué nos lleva a confundir la dependencia con el amor? Porque y sí, claro, tenemos que reconocer que una vertiente del amor romántico se ha entendido donde la mujer, sobre todo la mujer, es incompetente. Es decir, necesita alguien que la salve. Y en esa medida, entonces, se nos ha reforzado un estereotipo donde el caballero azul, ese príncipe azul, es al mismo tiempo el arrojado valiente
y la otra persona, la mujer, lo único que hace es pasividad absoluta esperando ser rescatada. Por eso es que ha sido confundida la relación de dependencia con el amor. Claro, pero fíjate que tú hablas de la mujer, pero ojo, he tenido en consulta varios caballeros exactamente con las mismas relaciones de dependencia. Exactamente. Exacto. ¿Sí? Y tiene que ver con tú lo eres todo para mí, tú me completas, tú eres mi mundo. Ojo, cuando caemos en ese tipo de creencias, esas creencias, si nosotros las estamos manejando, si tú las tienes, posiblemente te está diciendo, ten cuidado, es muy probable que estés confundiendo el amor con la dependencia. Exactamente, y ya miraremos después una distinción importante en eso. Pero es bueno ubicar a las personas teniendo claro ya que es dependencia, es, bueno, ¿y cómo llegamos acá? La gente, ¿cómo llega a eso? No nacimos dependientes, aunque cuando somos bebés, pues obviamente dependemos para nuestra sobrevivencia de la figura materna, ¿no? Pero pues no nacemos con esa dependencia de la cual vamos a hablar ahorita. Hay un factor importante, creo que, bueno, para que nuestra audiencia lo recuerde un poquito, generalmente hablamos de que hay unas heridas que se generan en la infancia y que nos van a marcar de una u otra manera. Vamos a hablar de una específicamente que tiene que ver con la dependencia, y es el miedo al abandono. Ese es muy importante porque finalmente en muchas de las relaciones de dependencia, en su núcleo, lo que hay es eso, miedo a que me dejen. Y prefiero estar con el que está a no estar con nadie. Claro. Se pueden estar preguntando, bueno, pero pues miedo al abandono, ¿cómo es que se genera en la infancia? He tenido unas experiencias trabajando con niños y yo me doy cuenta cómo en los niños uno empieza a detectar muchas cosas. Hay niños que se pueden quedar muy tranquilos en un ambiente, la mamá les dice, te vas a quedar acá, vengo en media hora, y son niños que dicen, chao mami, entran con la profe o al sitio donde tengan que quedarse y están tranquilos. Fíjate que hay una seguridad de mamá va a volver, ¿sí? Sin embargo, hay otros niños que no es sino que la mamá diga, te quedas, y es el niño que se aprieta la pierna de la mamá, inmediatamente empieza a llorar, sufre, pero además lo que me llama la atención es que la que primero empezó a sufrir fue la mamá. Exactamente, de hecho, muchos de los juegos a veces que se hace de los adultos con los niños es jugar precisamente a eso, el abandono, el que no está, te voy a dejar, etc. Pero también incluso nuestro amigo Jean Piaget, el gran psicólogo de la infancia, mirando cómo era el desarrollo nuestro cognitivo, veía que uno de los juegos que impacta siempre a los niños es el de las escondidas. Y justamente se asocia con esos elementos de abandonos momentáneos y cómo, dependiendo de cómo se juegue con el niño, asimismo se puede dar confianza o generar temores. No estamos diciendo que no jueguen a las escondidas con sus hijos. No, todo lo contrario. Estamos diciendo es lo que decimos cuando jugamos, es tengamos cuidado con lo que decimos, especialmente cuando tenemos niños muy pequeños. Entonces fíjate que eso lleva a que en el niño se empiece a generar eso. Pero también hay otra situación, cuando una de las figuras paterna o materna han estado ausentes en ese periodo de la infancia, ya sea porque hay un papá que viaja mucho, casi no está, hay una mamá que dejó a su hijo con su papá y se fue, porque pues perdónenme señoras, pero los únicos que abandonan no son los papás. Hemos visto últimamente cómo hay mamás que dicen, yo con esto no puedo, la verdad, sé que tú lo vas a hacer muy bien, y dejan a su hijo o hija, y reconozco que hay excelentes papás que han hecho las veces de papá y mamá. Y es un fenómeno creciente, sobre todo en nuestro país, y sé que en muchos de los países de los que nos escuchan, en donde por situaciones económicas, muchas mujeres, sobre todo, son madres jóvenes que dejan a sus hijos con abuelos, con tíos, para irse al extranjero a buscar subsistencia y poder enviar para el sostenimiento de ese hijo que deja. Y eso a veces ocasiona situaciones de abandono. Claro, y no estamos diciendo, ojo acá, no estamos juzgando las razones por las que se hayan llegado allá. Estamos diciendo es el impacto que tiene en una parte emocional y psicológica en esa persona que usted está dejando.
Entonces fíjate que ya hemos mencionado dos, miedo al abandono y ese miedo al abandono que también va relacionado con figuras ausentes. Pero hay otro factor que también es típico de la infancia y es cuando una de esas figuras, ya sea el papá o la mamá, está incapacitada, entre comillas. Y cuando decimos el incapacitado. exacto, y cuando decimos ese incapacitado es que también está en una relación de dependencia en la misma familia. Es decir, o son personas que de pronto se enferman mucho, sí, y entonces como están muy enfermas, ya sea por una situación física o psíquica, entonces siempre tienen que tener cuidadores a su lado. A eso nos referimos con esa incapacidad, que está la situación de dependencia, que necesitan unos cuidadores. Y esa dinámica del cuidador hace en muchos casos que después, a medida que va creciendo la persona, quiera rescatar a esa persona que no pudo darle la situación que quería, sacarla de esa condición en la infancia. Sí, mira que estoy recordando una consultante que atendí hace algunos días y realmente con situaciones bastante complejas, donde su mamá tenía problemas de alcoholismo, su papá también, su mamá termina suicidándose, pero a lo largo de esa cadena de intentos de suicidio, que fueron varios, de alcoholismo, pues ella empieza a ser autosuficiente. De hecho, su relato me dolía mucho porque desde los 7 años tenía que curarle las heridas a su mamá. Entonces, no en vano está estudiando ahorita y se va a especializar en cuidados paliativos, ¿no? Digamos que generan mucho tipo de cosas. Mencionabas, ¿no? Nos vamos a ese aspecto donde tengo que rescatar a alguien cuando no lo pude rescatar. Pues no lo podías rescatar porque eras muy pequeño. El punto es que te queda ese llamado a algo tengo que hacer porque no lo pude hacer, y vas a buscar seguramente personas que en tus relaciones de pareja vas a querer rescatar, hombre o mujer. Hombre o mujer. Y por último, no es necesariamente en la infancia, y es pérdidas significativas. O sea, hay estresores vitales que llamamos nosotros en psicología. Y a veces, súbitamente, estabas en una relación y perdiste esa figura que para ti era significativa, era vital. Y la perdiste porque murió, porque le tocó irse, por cualquier circunstancia ya no está. Y fue tan grande el dolor que eso causó que no quieres volver a vivir lo que viviste, y entonces te aferras inmediatamente a otra relación. Pero además fíjate que tiene que ver con algo muy importante, eso que tú estás diciendo. Y es que queda en la sensación de la persona, hombre o mujer, el no fui suficiente para que te quedaras conmigo. Es decir, no soy lo suficiente para que tú me ames, porque si tú me amaras como yo soy, te hubieras quedado. Entonces se genera una sensación de culpa, de ahora tengo que hacer quién sabe qué cosas para que el otro me quiera, para que el otro me ame. Lo que sea, lo voy a hacer para que tú estés conmigo. Exacto. Entonces fíjate cómo hemos dicho, muchas tienen que ver con la infancia, otras es del ciclo vital, no necesariamente la infancia. Lo importante es, hay una relación basada en dependencia, y una vez que tenemos eso es bueno, ¿y eso qué trae consecuencia? ¿Por qué es que estamos tratando esto? ¿Qué pasa con la persona? Voy a volverme un poquitico porque olvidamos un aspecto importante. También a veces hemos encontrado que tiene que ver con patrones familiares que se repiten y que de una u otra manera nos van a marcar para perpetuar justamente esas lealtades familiares. Bueno, sí, un psicólogo nuestro, precisamente, muy querido, hablaba de esas lealtades invisibles, que son esos lazos que se repiten generación tras generación. Entonces es un aprendizaje cultural, y también eso es importante. Por eso cuando hablamos a veces del arte y la literatura, generalmente terminamos generando esos guiones de los que ya hablamos en un momento determinado. Ahora sí, demos paso a lo que tú estabas diciendo, y es qué impacto puede tener esto. Exacto. Y uno de los impactos y es que le causa, porque también es bueno advertirlo, no es que a la persona le guste ser dependiente. Cuando estamos hablando de esto es que está sufriendo. No, de hecho, y quisiera, lo sufre bastante. Y lo sufre bastante, por eso pide ayuda. Y entonces lo primero es una necesidad constante de aprobación. Y se sufre bastante por eso, ¿no? Porque tiene que ver incluso con decisiones muy pequeñas. Es decir,
Si yo hago esto, voy a mencionar cosas que he escuchado en consulta. Yo quisiera de pronto estudiar tal cosa, pero me preocupa, no sé si él o ella van a estar de acuerdo con eso. Digo, pero la que va a estudiar eres tú, o el que va a estudiar eres tú. La carrera profesional es algo que tiene que ver con tu propio desempeño personal, que te lleva como a buscar que te lo validen, ¿no? Si yo hago esto, ¿será que a mi papá le va a gustar, le va a agradar? ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué van a pensar los amigos? Y es una constante necesidad de que le estén diciendo, lo estás haciendo bien. Por supuesto, cuando no está la palmadita en la espalda diciendo lo estás haciendo bien, hay mucho sufrimiento. Exacto, eso está relatado cómicamente, pero de manera interesante, en una película hace un tiempo de Julia Roberts y Richard Gere, que era Novia Fugitiva, que precisamente esa necesidad de aprobación, que cuando le preguntan cómo te gustan los huevos, le gustaban de todas las maneras que a los novios, a las parejas les gustaban. Exactamente. Y eso, entonces, esa necesidad constante de aprobación se liga con otro aspecto que va conexo, y es entonces una búsqueda permanente de compañía. Claro, y esa es una compañía donde yo a veces le digo a mis consultantes, hombres o mujeres, te pegaste de un avión fallando, es decir, sabes que el bendito avión se va a caer, sabes que es una persona que en algún momento se va a ir, ¿qué te lleva a ti a aferrarte? No importa, en este momento está conmigo. Exacto, y cuando uno está con esa aprobación, necesidad de aprobación y esa búsqueda de compañía, ¿en qué termina? En que no toma decisiones autónomas, que esa es la tercera consecuencia, no es una persona autónoma. Exactamente, por supuesto siempre va a estar sufriendo, porque va a estar haciendo hasta lo imposible por estar con alguien. Ahora bien, dijiste, vamos a ir dando como una puntuación y una distinción muy importante entre lo que es el apego y lo que puede ser otro tipo no, lo que es un amor distinto, es decir, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia es que las relaciones de dependencia es donde yo experimento malestar si el otro no está. Mientras que en el amor hay un apoyo mutuo, y esa es la diferencia. La dependencia es asimétrica, uno depende del otro. En el amor el apoyo es mutuo. Hay cosas que yo estoy buscando en ti, cosas que tú buscas en mí, y los dos nos la proporcionamos, es mutuo. Claro, ahora fíjate, con esto no queremos decir no pidas ayuda nunca, no pidas una opinión nunca, no, estamos diciendo puedo pedir una opinión, pero igual hay un criterio y es el mío, y yo voy a estar por encima de muchas opiniones o de muchos comentarios. Exacto, esa es una diferencia. Y la segunda es que en el amor también tiene una intensidad, uno ama intensamente. Y a veces las personas creen que amar intensamente es depender. No. ¿Cuál es la diferencia ahí? Es que la intensidad emocional es por querer estar contigo. Pero si no estoy, no importa. Te anhelo para seguir en otro momento. Y eso es importante porque a veces es tan intenso que vienen los celos. Los celos ya es un indicador de dependencia también. De control por parte del celoso, de dependencia de parte de quien es objeto de los celos. Total. Entonces, aclarado esto, vamos a darles a ustedes algunas pautas para que empiecen a mirar si quizás están cayendo o no. Uno, en relaciones de dependencia, o dos, si tú tienes algunos rasgos marcados de dependencia, porque una cosa son los rasgos y otra cosa ya es llegar a un trastorno. Entonces, exacto. Y esa es la diferencia. Y lo primero es preguntar si tienes miedo a la ausencia del otro. Y todos en algún momento tenemos miedo que el otro no esté. Ese no es el punto, sino si eso te causa un gran dolor. O sea, si te da un miedo que te duele y sudas y te acelera el corazón, en ese momento es una relación de dependencia. Otro factor que podemos encontrar es si tienes dificultad o no para tener relaciones independientes. Eso quiere decir, sí quiero una relación, sí le apuesto a esa relación, pero por encima voy a estar yo. Y ese es el tercer aspecto. Priorización de las relaciones por encima de ti mismo. Es decir, si tú estás priorizando la relación por encima de ti,
en ese momento es una relación de dependencia. Si no estás dedicada también a cultivar tus intereses, tus aficiones, tus relaciones de amistad, eso es dependencia. Ese es un indicador. ¿Qué tan tolerante eres o no a la frustración? Es decir, si en este momento ante una dificultad yo siento que todo se me empieza a acabar y mi pensamiento es dramático y catastrófico, eso puede significar, ojo, no estás siendo muy tolerante a la frustración, lo que puede posiblemente ayudarte a que te amarres mucho a una persona. Y dos indicadores que van igual relacionados uno con el otro, que es baja autoestima y la tolerancia a comportamientos abusivos hacia ti. ¿Sí? Y que se relaciona uno con el otro. Esos comportamientos abusivos tienen que ver con hasta dónde tú permites que otra persona pase por encima de tus límites, pero sobre todo, tú lo mencionabas, hasta dónde yo pongo ciertos límites. No me gusta que salgas con tus amigas porque fijo te van a llevar a llenar la cabeza de ideas. No te está cuidando, te está controlando. Exacto. Entonces, esos son los indicadores. Pero se nos está acabando el tiempo, Adi, y yo nosotros... quedé con muchas cosas por decir. Muchas cosas. Entonces, te propongo algo que no hemos hecho hasta ahora. Siempre continuemos con el tema el próximo podcast. Bueno, me parece muy bien. Entonces, si este tema les ha gustado, los invitamos a nuestro siguiente podcast donde vamos a seguir desarrollando este tema. ¿No adelantamos? Digámosle que ya hemos caracterizado la dependencia. Es chévere el podcast porque ¿qué es lo que vamos a hacer en el próximo? ¿Cómo puedes romper esos patrones de dependencia? Entonces, si te ha gustado, porque sé que te ha gustado, por favor, no te olvides, deja los comentarios, coméntanos, dale like, que es importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto. Chao. Ecos y susurros del corazón. Todos los martes un nuevo episodio. No te pierdas esta fascinante temporada. El amor romántico, realidades y distorsiones.